capítulo 18, versículo 1. Gloria a Jesús. Estamos ahí. Como es palabra de Dios, la leemos honrando el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. La iglesia que va con Cristo dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero. Diga conmigo: y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le parecía mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Amén. Levanta tu mano derecha y dile: Padre, dile más fuerte, dile: Padre, háblanos, porque estamos dispuestos a escuchar tu palabra. Amén. Regálale fuertes palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ponte cómodo unos cuantos minutos. Gloria a Jesús. Adoramos y glorificamos al Señor. Amén. Quiero meditar unas cuantas palabras en este mensaje que el Señor me daba. Creo que es un texto bíblico muy conocido por la iglesia del Señor. Amén. Jeremías 18 es un texto que alguna vez alguno de nosotros lo hemos escuchado. Y hoy yo quiero hablar de algo que pasamos por alto y muchas veces ignoramos lo que esconde dentro esta poderosa palabra que el Señor envió al pueblo de Israel. Gloria a Jesús. Quiero titularle como tema: la primera vez no funcionó. Gloria a Jesús. Ese es el tema del cual yo quiero hablar en esta hora de la tarde. Gloria a Jesús. Para hablar de este tema hemos tomado como punto de partida el capítulo 18 de Jeremías. Hablar de Jeremías es hablar de un hombre que dejó todo por servir al Señor. Incluso Jeremías no es cualquier hombre. Jeremías era una persona común y corriente como usted y como yo, pero Dios estaba con sus ojos puestos sobre Jeremías, hasta tal extremo que el Señor le prohibió a Jeremías que contrayera matrimonio y que se dedicara completamente a profetizar en contra del pueblo de Israel. Cabe dar a entender que la trayectoria de Jeremías fue una trayectoria muy polémica, porque a Jeremías nunca lo pusieron en un pedestal. A Jeremías nunca un rey lo reconoció como profeta ni lo alabó. La vida de Jeremías, desde su llamamiento, Jeremías comenzó a ser despreciado. Jeremías comenzó a hacer la burla de reyes, a hacer la burla de su pueblo. ¿Por qué? Porque Jeremías no iba alineado conforme los pensamientos o la mente del pueblo, sino que Jeremías estaba alineado conforme al corazón de Dios. Estar alineado conforme al corazón de Dios te va a hacer a ti desalinearte del corazón de mucha gente. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta que tú le hables, que tú le digas como ellos quieren escuchar las cosas. Y el día que tú no haces lo que ellos quieren, ese día tú eres la mala persona. Ese día es el día donde ya tú les caíste mal. Ese es el día donde ya ellos ya no quieren hablar contigo, no se quieren reunir contigo. Incluso los que un día te aplaudieron, los que un día hablaron bien de ti, el día que tú comenzaste a poner el oído al cielo y comenzaste a hablar la palabra del Señor, ese día mucha gente te da la espalda y ese día mucha gente comienza a hablar mal de ti. Eso sucedió con Jeremías. Jeremías dice que desde que él nació tuvo un encuentro con el Señor. Dice la Biblia extraordinariamente que es un hombre el cual nunca a nadie el Señor se le había revelado y le había dicho que desde la genética él lo conocía. La Biblia desarrolla y establece que Jeremías era un muchacho sobre el cual venía de una cadena de sacerdote, y según la ley judía conllevaba que cada hijo de cada sacerdote tenía que seguir la secuencia de su padre. Quiere decir que estos profetas, según Jeremías capítulo 1, que estaban exiliados en Anatop. Anatop era una
ciudad que estaba apartada de Judá. Aquella ciudad era una ciudad donde todos los profetas, donde toda la gente que había profetizado en contra de los reinados, venían y le destituían la ciudadanía y los sacaban de la ciudad, y eran personas sin identidad, sin pasaporte, sin legalización. Y dice que Jeremías está dentro de esta familia, de aquellos sacerdotes que estaban exiliados en aquella ciudad de Anatot. Pero la Biblia desarrolla que los profetas comenzaron a establecer lo que es la casa profética, y fue tan extraordinario porque Dios hablaba con estos hombres que estaban exiliados allá. Había algo tan fuerte en el papá de Jeremías. El papá de Jeremías quería que Jeremías fuera el siguiente que siguiera la cadena de sacerdote. Este hombre llamado Hilcías, yo investigué, y mientras yo investigaba, Hilcías era un hombre que había alcanzado reputación, porque este hombre era un hombre que había estado intachable. Este hombre se había guardado para Dios, se miraba visiblemente al ojo humano un hombre recto, un hombre íntegro. Incluso el Señor aprobaba a Hilcías. Pero hay algo tan fuerte que Hilcías había olvidado, que Dios hace con la persona lo que Él quiere hacer. Según la ley de Israel, Jeremías tenía que ser el próximo sacerdote, pero Dios quería que Jeremías fuera el profeta. Yo no sé si usted está entendiendo lo que yo estoy hablando. Yo ya empecé a predicar de hace horas. Jeremías comenzó a poner el oído al cielo. Jeremías lo comenzaron a preparar como sacerdote. Le comenzaron a enseñar lo que eran los mandamientos, los estatutos, los preceptos y las ordenanzas que todo sacerdote tenía que saber. Lo enseñaron a él cómo preparar un altar. Le enseñaron a él cómo preparar el animalito para hacer el sacrificio. Algo que nunca le enseñaron a Jeremías es que Dios se le iba a aparecer visiblemente y iba a hablar a Jeremías y le iba a dar mandato que él fuera la voz de Dios en la tierra. Hay algo tan fuerte que Jeremías no estaba esperando hablar con Dios. Jeremías estaba esperando complacer a su papá. Jeremías estaba esperando complacer a aquellos sumos sacerdotes que estaban en Anatot. ¿Por qué? Porque los sacerdotes estaban alineados conforme a lo que los sumos sacerdotes decían, porque suficiente de gracia ellos tenían, que los habían despatriado, estaban fuera de la ciudad, para que un profeta comenzara a hacer cosas, para que las cosas se pusieran más difíciles para ellos. Pero la Biblia desarrolla que Dios habla con Jeremías. El llamado de Jeremías es un llamado tan extraordinario, porque rompe todo el conocimiento humano, porque lleva a Jeremías a tomar las decisiones estables en su vida. Usted tiene que saber que la costumbre judía no es como la de nosotros, como nuestra cultura. En nuestra cultura a los 18 años usted ya es libre. Usted toma la decisión, se va a la casa de mamá y de papá, si usted quiere, toma sus propias responsabilidades. Pero en Israel no era así. La responsabilidad, la madurez de un hombre era a los 30 años. Por eso es que Jesús no comenzó su ministerio antes de los 30 años, porque nadie lo iba a atender, porque se consideraba una persona abajo de 30 años, una persona que todavía no podía tomar decisiones. Pero a mí me parece que cuando Dios puso la mirada de Jeremías, el Señor no miró edad de Jeremías, tampoco el Señor miró el estatus de Jeremías, tampoco el Señor miró la ciudad donde era Jeremías. El Señor dijo: Jeremías va a ser mi profeta, y a Jeremías yo lo voy a usar. Y yo vine a hablar con gente hoy que no importa dónde naciste, no importa de dónde fuiste, no importa lo que papá quiso que tú fueras, Dios puso los ojos sobre ti, Dios puso los ojos sobre tus hijos. Y si Él habló de ti, que Él lo va a hacer, lo va a hacer. Y yo creo que usted está en el plan y el diseño de Dios. Está bien que su papá fue albañil, está bien que su papá fue carpintero, está bien que su mamá fue ama de casa, pero eso eran ellos. Agradecemos la crianza que nos dieron, agradecemos que nos hayan traído a la tierra, pero yo y usted tenemos un llamado directo de parte de Dios. Y el Señor te vio, el Señor te habló, y el Señor dijo: el próximo de la familia que yo voy a levantar eres tú. Hay alguien que adora a Dios en esta hora. El próximo de tu familia que voy a levantar para romper maldiciones, para romper hechizos, eres tú. Usted no se da cuenta que usted es diferente a los demás, y usted se preguntará: ¿por qué, pastor? Es porque Dios te hizo un llamado diferente a ti. El llamado que Dios te hizo a ti te ha hecho perder Dios mío, yo siento la autoridad de Dios en esta hora. Somos poquitos, pero yo siento
siento que Dios nos vino a hablar en esta noche. El llamado que Dios te hizo a ti incomoda incluso a tus familiares. Y tú te preguntas por qué será. Es porque el llamado tuyo es diferente a los demás. Usted corrige cuando las cosas están mal. Usted abre la boca donde nadie la quiere abrir. Usted va y habla lo que Dios dice, no lo que la gente quiere que usted diga. Estamos cansados de una generación sobre la cual no diga nada. El mundo se está yendo, la gente se está perdiendo y nadie dice nada. La gente hace lo que quiere y nadie dice nada. Usted muéstreme a mí una mujer de autoridad, usted muéstreme a mí un hombre de autoridad, y yo te muestro a alguien que tiene el favor de Dios en la tierra. Y aunque se levante gigante, aunque se levante el tormenta, Dios está contigo y no te va a dejar morir. Y el Señor habló con Jeremías. El Señor le había dado mandato a Hilcías tal vez de que fuera sacerdote, pero llegó el momento donde el Señor se le presenta a Jeremías. Según lo que he entendido, los exegetas bíblicos creen que la aparición de Jehová a Jeremías fue a los 17 años. Solamente con ver lo que era la cultura judía, a los 17 años nadie iba a atender a Jeremías, nadie lo iba a aceptar como profeta. Incluso le podían decir que era un embustero, un charlatán, alguien que ni siquiera podía mantenerse solo. Pero hay algo que yo aprendí en este caminar, hay algo que yo tengo 100% seguro, que si Dios habla la palabra y tú vas con Dios, no importa si tú tienes dinero o no tienes dinero, tienes la edad o no tienes la edad, tienes la reputación o no tienes la reputación, si Dios lo habló y Dios va contigo, no hay nadie que pueda detener lo que Dios habló. Dios mío. Y el Señor le habla a Jeremías. El Señor le dice en el capítulo 1, le dice: Jeremías, antes de que naciera yo te conocí. Cuando hablamos la palabra conocer, hablamos de la palabra genética, hablamos de la palabra antes de. En pocas palabras, el Señor al revelársela a Jeremías le está diciendo: Jeremías, tu papá Hilcías es el instrumento que yo usé, pero antes de que Hilcías pensara en ti, yo ya te había formado. Antes que Hilcías pensara en ti, yo ya había diseñado que tú ibas a ser el próximo profeta. Y a mí me parece que cuando Dios se le revela a Jeremías, el conocimiento de Jeremías le da vuelta inmediatamente, porque Jeremías dijo: bueno, espérate, yo voy a ser el siguiente sacerdote, el que va a quedar al lado por mi padre. El Señor le dice: Jeremías, he aquí yo pongo mi palabra en tu boca, vas a ir y va a decir todo lo que diga, que yo diga que diga, eso usted lo dirá. En ese momento Jeremías está en un punto donde Jeremías tiene que tomar una decisión: si escucha la voz de Dios o escucha la voz de su padre. Mira, hay ocasiones que usted va a parecer rebelde ante sus familiares, pero no es rebeldía, señores. Si Dios dice que vamos a hacer las cosas como Él dice, aunque a mi mamá y a mi papá, aunque a mi tío no le caiga bien, pero si la palabra de Dios me dice a mí que me direccione por un lugar, yo me voy a ir, porque yo prefiero obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Dios mío. Y Jeremías está en un punto medio. Jeremías, escucha, amado hermano, Jeremías tiene que enfrentar primero la primera barrera, su papá. Y cuando Jeremías va a hablar con su papá, inmediatamente la familia se va a reunir. Para empezar, Jeremías no tenía bienes. Para empezar, Jeremías no tenía la edad. Para empezar, Jeremías no era estudiado todavía. Para empezar, Jeremías no tenía cualidades para ser un profeta, pero Dios predestinó que él iba a ser un profeta. Y a Dios no le importa si tú tienes cualidades o tienes dinero o no tienes dinero. Si Él quiere hacerlo contigo, Él lo va a hacer contigo. Determinado
determinación. La iglesia necesita determinarse. La iglesia necesita aprender a tomar decisiones estables. Y eso fue lo que tuvo Jeremías. Todo el mundo habla de Jeremías hoy. Todo el mundo dice Jeremías, el hombre de Dios. Yo quiero ser como Jeremías, que oraba y oraba y oraba, como dice un canto. Pero tú no sabes por qué oraba Jeremías. Jeremías no oraba porque le gustara tal vez orar. Jeremías oraba porque desde el día que decidió atender la voz de Dios, desde ese día comenzaron a salir lágrimas de sufrimiento. Desde ese día la gente lo despreció. Desde ese día reyes lo metieron a la cárcel y el hombre se mantenía firme en su vocación. Jeremías es el vivo ejemplo de que no busquemos gloria en la tierra. Jeremías es el vivo ejemplo que no somos terrenales, que la gloria de nosotros está en el reino de los cielos. A Jeremías nunca lo pusieron en un pedestal. A Jeremías nunca lo alabaron, pero fue un hombre que habló la palabra de Dios. Y si el hombre no se hubiera mantenido como Dios dijo, nadie hablara de Jeremías. Pero hoy Jeremías es un hombre que está marcando generaciones tras generaciones, aún estando él muerto. Antes de que naciera yo te conocí. Y no solo te conocí, porque hay gente que te conoce pero no sabe quién tú eres, ¿entendiste? Hay gente que te ve pero no sabe lo que tú portas por dentro. Hay gente que te ve y él puede sacar las conclusiones por lo que ve de ti, pero no sabe quién tú eres. Y cuando el Señor se le aparece a Jeremías, le dice: antes de que estuviera en el vientre de tu madre, yo te conocí y te di por profeta a las naciones. Y a mí me gusta esto porque el Señor se le revela a Jeremías. El Señor le dice: mira, yo te voy a demostrar a ti de dónde tú vienes y que yo te conozco y que yo soy tu padre. Y también te voy a demostrar cuál es tu propósito en la tierra. Cuando Jeremías escuchó que él era un profeta, Jeremías había estudiado en la escuela, porque según lo que era la ley judía, los muchachos a los 12 años tenían que saberse el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia de memoria. Entonces Jeremías conocía muy bien quiénes eran los profetas y conocía muy bien el sufrimiento de un profeta. Cuando el Señor le habló a Jeremías, inmediatamente a Jeremías se le activó en su mente no gloria, no fama. A Jeremías se le activó en la mente sufrimiento. A Jeremías se le activó en la mente desprecio. Hoy tenemos gente dentro de las iglesias que quieren aplausos, quieren ser alabados, pero no quieren sufrir. Quieren tener lo mejor, el mejor ministerio, el mejor llamado, pero sin sufrimiento. Usted muéstreme a alguien que ha sido procesado y resiste el golpe, y yo te muestro un ungido de Dios mañana que Dios lo va a usar con poder. Y el Señor le habla a Jeremías. En el capítulo 18 le dice: Jeremías, levántate y ve a casa del alfarero y desciende a casa del alfarero, que yo te haré oír mis palabras. Hay 3 puntos muy específicos en este versículo. Primero, levántate. Cabe entender que Jeremías ya se había acomodado en su llamado como profeta, porque Jeremías estaba profetizando en unos reinados sobre los cuales los reyes se habían desviado del corazón de Dios. Unos reyes que habían metido la abominación dentro de Israel y el pueblo se había acomodado. Y Jeremías era el único hombre que estaba profetizando lo que Dios quería que él hablara. Luego el Señor le habla y dice: levántate, Jeremías. El Señor te va a mandar a levantarte a ti cuando nadie se quiere levantar. El Señor te va a hablar a ti cuando nadie quiere que Dios le hable. ¿No se da cuenta ahorita usted cómo está la gente asustada? Y es verdad, están deportando a la gente. Es verdad, llegó migración a Durán, es verdad. Pero yo tengo promesa de parte de Dios que no se mueve la hoja de un árbol si el de arriba no da la orden. ¿Entendió lo que yo le dije? Por eso el pueblo de Dios tiene que aprender a estar confiado en Dios, porque la voluntad que sea, esa es la voluntad de Dios. Cabe entender que Jeremías se acomodó por un tiempo y se sentó
Y llegó la voz de Dios y le dijo: levántate. Levantarse quiere decir ponerse de pie. Cuando usted está sentado espiritualmente es cuando usted dejó de orar, cuando usted dejó de ayunar, cuando usted dejó de congregarse. El desánimo lo apagó. El desánimo lo hizo quedarse en la casa, no venía a la iglesia. El desánimo lo hizo estar en la iglesia y estarse durmiendo. El desánimo lo hizo estar en la iglesia y querer seguir. Pero cuando usted está de pie espiritual, usted está atento a lo que Dios está hablando de usted. Usted está atento, esperando de parte de Dios cuál es la siguiente directriz de Él para movernos y dar el siguiente paso. Y el Señor le dice: levántate y desciende. Descender es bajar. Cabe entender que Jeremías estaba en un lugar alto. Cabe entender que pueda estar en un lugar como una pequeña montaña, una cabaña, qué sé yo. El Señor le dijo: desciende y ve a casa del alfarero, que ahí te haré oír mis palabras. Yo me pregunté, yo le dije: Señor, ¿por qué tú no le hablaste precisamente a Jeremías en el lugar donde él estaba? El Señor me dijo que hay personas que cuando están en las alturas ellos no escuchan a Dios, pero cuando descienden abajo, ahí es donde escuchan la voz de Dios. ¿Entendiste lo que yo te dije? Hay gente que cuando están cómodos, hay gente que cuando está bien estable económicamente, ellos no hablan con Dios porque Dios no puede hablar con ellos, porque ellos no tienen tiempo. Entonces es necesario los procesos en la vida. Es necesario que el viejo se te ponga rebelde. Es necesario que se te cancele en el trabajo. Es necesario por un tiempo que no tengas que comer para que Dios te hable. Yo he visto que Dios usa a las personas entre más proceso vive, que Dios usa a la gente entre más ellos son golpeados. Y yo entendí que para que Dios use a alguien, tiene que aprender a vivir en el proceso. Descender, nadie quiere descender. Todo el mundo quiere altura. Todo el mundo quiere nombre. Todo el mundo quiere que lo vea. Todo el mundo quiere ser el mejor de la compañía. Y si ya tiene un puesto, él quiere ser el dueño. Porque todo el mundo quiere ser el mejor. Todo el mundo quiere tener la mejor casa del barrio. Todo el mundo quiere tener la mejor casa aquí. Todo el mundo quiere aspirar grandes cosas, porque nadie quiere quedarse abajo. Pero muchas veces estar abajo nos ayuda a entender que necesitamos la ayuda de alguien grande. Porque muchas veces estamos tan estables económicamente que olvidamos la voz de Dios. Olvidamos cómo Dios habla. Olvidamos reverenciar a Dios. ¿Por qué? Porque sentimos que estamos demasiado ocupados para hablar con Dios. Sentimos que estamos demasiado ocupados para atender lo que Dios dice. Y por eso es que el Señor le dijo a Jeremías: desciende a casa del alfarero, que ahí te haré oír mis palabras. Y descendí, dijo Jeremías. Y cuando él llegó a casa del alfarero, en el versículo 2, en el versículo 3, y he aquí que el alfarero estaba trabajando en la rueda. Dice que cuando Jeremías desciende, usted tiene que entender que el alfarero en la Biblia representa a Dios. La vasija representa en ese momento el pueblo de Israel. En este tiempo representa a la iglesia, representa usted, represento yo. Muchos lo he escuchado predicar que pasan por encima, pero a Dios nada se le deshace en la mano. Él es perfecto. Dice que el alfarero está trabajando en la rueda y la vasija se deshace en las manos del alfarero. Por eso titulé este tema: la primera vez no funcionó. Y yo le hice esta pregunta al Espíritu y yo le dije: Señor, ¿por qué si la vasija estaba en tus manos, por qué la vasija se echó a perder en tus manos? Y yo entendí que el Señor hace cosas intencional para enseñarnos a nosotros que la primera vez que Él comenzó a hacer la vasija, la comenzó a hacer según el modelo que la vasija quiso que le hiciera. Lo explico más natural.
La primera vez que Dios comienza a trabajar con nosotros, muchas veces Dios comienza a trabajar con nosotros y Él comienza a complacer nuestros caprichos. Él comienza a complacer nuestras peticiones. Señor, yo quiero el carro, que el carro sea 4x4, no me importa, te oro para que el dealer me lo dé. El dealer te da el carro y tú sales contento y dice una bendición de Dios. Él no está haciendo esa vasija, Él te está permitiendo que tú tengas ese carro. Pero llegó y tú te quedaste sin trabajo y no pudiste entregar el carro, no pudiste pagar el carro, perdón, y te tocó entregarlo. Y tú dijiste: Señor, ¿por qué si tú me diste el carro, por qué se me tumbó este plan? Señor, si tú me diste la casa, ¿por qué no la pude pagar? El banco me la quitó. Señor, ¿por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Porque la primera vez Dios trabajó conforme a nuestros sentimientos. La primera vez Dios comenzó a trabajar conforme a lo que nosotros le pedíamos, para Él demostrarlo que como nosotros queremos que sean las cosas, no es lo correcto. Porque las cosas como nosotros las queremos según el deseo humano. Pero para que las cosas funcionen, no es como usted o como yo querramos, es como Él diga. Y trabajaba en la rueda y la vasija se echó a perder. Hay temporadas en tu vida que tú sientes que Dios te abandonó, que tú sientes que las cosas las estás haciendo bien, que tú sientes que todo lo que tú haces lo haces alineado conforme a la voluntad de Dios, y las cosas se echan a perder. Es porque las cosas que estamos pidiendo muchas veces están inclinadas conforme a mi deseo, conforme a lo que yo quiero, sin preguntar si Él está de acuerdo. ¿Entendiste? Porque muchas veces nosotros queremos grandes cosas, pero no nos preguntamos si Él está de acuerdo. Hay mucha gente que se me ha acercado a mí y me dice: pastor, ¿por qué usted no tiene una casa todavía propia? Le digo: no es el tiempo. Porque para que Dios me dé una casa a mí, primero Él tiene que abrirme una puerta para que yo pueda pagar esa casa. ¿Entendiste? Hay gente que no recibe porque no sabe pedir. Hay gente que quiere tener para presumir, sin importar que se esté comiendo un cable en la casa. Y Dios no te va a poner cargas que tú no las puedas sobrellevar. ¿Entendiste? Y por eso Dios primero tiene que arruinar la primera vasija. Tiene que arruinar el primer plan para que tú entiendas que Él tiene su tiempo, todo tiene su hora. Y tarde o temprano, cuando tú aprendas a caminar bajo el diseño de Dios, Él va a actuar a tu favor. ¿Entendiste? Porque hay cosas que no las entendemos. Hay cosas que no nos caben en nuestra mente. Hay cosas que nosotros decimos: bueno, pero si yo soy hija de Dios, si yo soy hijo de Dios, ¿por qué una cosa y otra cosa y otra cosa? Es porque la vasija Él la tiene que destruir. Él la tiene que echar a perder intencionalmente, para que aprendamos a caminar conforme Él quiere que nosotros caminemos. Y el pueblo de Israel estaba caminando conforme a su perspectiva humana, conforme a lo que ellos querían, conforme a lo que ellos pensaban que era correcto. Y el evangelio no es como yo pienso que es correcto. El evangelio es como está establecido. ¿Entendiste? Porque ustedes pueden decir: yo pienso que pintarse las uñas no es malo. Yo pienso que pintarse el pelo no es malo. Yo pienso que ponerme una licra no es malo. Pensar, todos podemos pensar. Pero lo que Dios diga son puntos y aparte. Los reyes de Israel, cuando Jeremías estaba predicando y cuando Jeremías estaba profetizando, el pueblo, los reyes estaban pensando que lo que ellos estaban haciendo era correcto. Y el Señor tuvo que levantar a Jeremías para que profetizara en contra de estos reyes, para que Jeremías hablara a estos reyes y le dijera que lo que ellos estaban haciendo estaba incorrecto. Y comenzaron a ofender a Jeremías, comenzaron a encerrar a Jeremías, comenzaron a humillar a Jeremías, hasta tal extremo que lo metieron a la cárcel. Y por eso el Señor le habla a Jeremías, porque incluso estando en el patio en la cárcel, le dijo el Señor: clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Por qué? Porque Jeremías estaba pasando en su vida tragos amargos, así como todos nosotros los pasamos. Tragos amargos que no queremos beber de esos tragos amargos de proceso.
pero son necesarios para que aprendamos a valorar lo que Él nos ha dado, para que aprendamos a valorar lo que viene de parte de Él, porque hay cosas que todavía tú no las has recibido, pero están en el plan de Dios. Hay cosas que todavía no han llegado a tu mano ni a mi mano, pero Dios nos está preparando para que cuando llegue nosotros no seamos como los demás, arrogantes, soberbios, altivos, y nosotros seamos agradecidos y seamos personas agradecidas con Dios.